la que hasta el mes de agosto fue la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, que nos escucha desde Madrid. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí con un acalorado debate con a cuenta del estado de alarma y del toque de queda. Bueno, yo no sé si coincide usted con Pablo Casado en que el estado de alarma tiene que extenderse como máximo 8 semanas y a la vez aplicar un plan B, como se decía hoy, un plan B jurídico alternativo, ¿o cree que de ninguna manera hay que apoyar al gobierno en este sentido? A ver, yo creo que este caso que nos ocupa lo tiene todo, ¿no? Tuvo el triunfalismo letal del señor Sánchez anunciando ya la derrota del virus el día 5 de julio, luego vino la desidia estival cuando se fue de vacaciones y ya, en fin, dijo que las comunidades autónomas se ocupasen, que él se iba de vacaciones. Luego tiene la tentación despótica de prolongar estos 6 meses, que probablemente sea inconstitucional, y desde luego yo apoyo que haya controles parlamentarios cada 15 días, como debe ser prescriptivo, ese es el rendimiento de cuentas. Luego tiene el desprecio a las consecuencias económicas, que no hay una, digamos, disyuntiva, como se suele decir, ¿no? Es la salud y la economía. La economía también es salud de muchísimas personas, eso es vida también. Y tiene consecuencias dramáticas y las está teniendo ya para millones de españoles. Y por último tiene la clásica querencia por la desigualdad del señor Sánchez, porque como decían ustedes al principio, esto es una maraña absoluta, es decir, cada territorio, cada comunidad autónoma está tomando decisiones por sí mismas, esto está creando una confusión y un caos y una discriminación variable en función de los territorios y una restricción de libertades variable en función de territorios, con lo cual realmente me parece una operación desastrosa de todo punto de vista, ¿no? En cuanto al toque de queda, sí, que el señor Sánchez quiere que no lo llamemos, no quiere que lo llamemos como tal, porque en la clásica neolengua orwelliana quiere que lo llamemos, no sé, restricción de la movilidad nocturna, ¿no? Pues yo insisto, ¿no? No me voy a meter en un estricto debate jurídico, pero como dije cuando era portavoz en la época cuando la primera ola de esta misma pandemia, el Congreso no se tiene que cerrar nunca, tiene que haber control parlamentario de decisiones tan importantes como esta. No vale con que venga el señor Illa cada 15 días a hablar delante en una comisión o en el Pleno, tiene que venir el propio presidente del Gobierno y el Congreso de los Diputados, que es el representante de la soberanía nacional y quien tiene una capacidad de control y de ejercicio de, en fin, de poner el gobierno delante del espejo de sus actuaciones y sus decisiones, tiene que estar plenamente operativo y ejercer esa labor de control. Vamos a irnos a la semana pasada, en el debate sobre la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez. Finalmente acató la directriz del Partido Popular y votó en contra, aunque es verdad que usted apostaba por la abstención. Pero yo no sé si lo hizo de forma muy firme, porque inmediatamente aclaró que las duras críticas de Pablo Casado a Abascal suponían, y lo digo textualmente, creo que dijo algo así como la voladura de los puentes del PP con los votantes de Vox. ¿Qué riesgos puede tener esta ruptura para su partido? A ver, no, yo dije varias cosas. Yo dije que yo era partidaria de la abstención, lo era antes, durante y después, y lo dije en la reunión de grupo parlamentario que hubo posteriormente, cuando se acabó el debate, ¿no? Nos reunimos los diputados con el presidente del partido. Yo era partidaria de una abstención por un motivo muy sencillo. Yo creía que nuestros votos no podían de ninguna manera avalar la continuidad de Pedro Sánchez en el gobierno y que una abstención recogía de la manera, en mi opinión, más eficaz posible nuestra voluntad de reagrupación y reconstrucción de un gran espacio de centro-derecha, ¿no? A partir de ahí yo acaté la decisión porque las decisiones colectivas democráticas, pues en este caso los partidos políticos tienen en sus estatutos, el nuestro, la capacidad para orientar y decidir qué es lo que se va a votar en determinados casos, salvo en lo que se llama voto de conciencia para asuntos morales o religiosos. Pero yo mantengo viva, digamos, mi libertad como parlamentario y mi derecho como parlamentario de discrepar públicamente y lealmente con las decisiones que se toman. Y en ese derecho que tiene todo parlamentario de discrepar, yo dije lo que me parecía a mí, lo que me inquietaba o lo que me inquieta, ¿no? En estos momentos había 2 opciones, creo, para España, ¿no? Para salir del enorme agujero institucional, económico y social en el que estamos. Uno es un gobierno de concentración constitucionalista, que yo lo he defendido mucho, que era la idea de que PSOE, Ciudadanos y Partido Popular se pusieran de acuerdo en un gobierno de concentración constitucionalista. Para eso el PSOE tenía evidentemente que romper con Podemos, con los separatistas y con los golpistas y con toda la gente que quiere destruir el sistema constitucional, ¿no? Esa variable, esa opción no se dio.
Y entonces la otra es la de la reconstrucción de una gran alternativa con todo el espacio alternativo a esa alianza de izquierdas y nacionalistas. Para eso, evidentemente, hace falta que el Partido Popular vaya tejiendo y fortaleciendo los lazos afectivos y de complicidades con muchas personas que se fueron a Vox y otras que se han ido a Ciudadanos. Y mi preocupación, después del debate del otro día, por el tono del debate, era que aquí podían pasar dos cosas. O bien la voladura de Vox, que era probablemente y es probablemente el objetivo del Partido Popular, o la voladura de los puentes entre el PP y los votantes de Vox, ¿no? Yo no he dicho que eso haya sucedido, eso es el tiempo lo va a dar. Sí, le preguntaba que si la fragmentación y desunión de la derecha en estos momentos es más visible que nunca. Bueno, después del debate es verdad que había una confrontación muy fuerte y en términos muy personales, y las confrontaciones en términos muy agrios y personales dejan heridas, y ahora se trata de intentar coser, suturar, reconstruir y volver a tender puentes, ¿no? Por la base, por la cúpula, por los cuadros medios, por muchos sitios, porque vamos a tener que entendernos. Es fundamental, el objetivo esencial en España para parar este proceso absolutamente delirante y destructivo para nuestro orden constitucional y de convivencia y ya incluso económico y social, son los 176 escaños que forman una alternativa. ¿Cómo conseguimos 176 escaños? Ese es el gran asunto, ¿no? Y sobre eso tenemos que trabajar con Sí, le preguntaba, ¿ha recuperado el Pablo Casado ese centro derecha, no sé si en un solo día o después de esa sesión parlamentaria, y Vox está más apartado y más solo que nunca? Vamos a ver, esta idea de los viajes del PP al centro, a la izquierda, a la derecha, es que yo no comparto. Yo no creo ni que el PP haya dejado de estar, ni esté más ni menos, ¿no? Estas son percepciones también muy subjetivas. Hay un gran espacio por reconstruir que yo llamo el espacio de la razón española. Para mí el eje izquierda-derecha que ha definido nuestras vidas y buena parte del siglo XX ya no rige. Para mí lo que rige es, por un lado, quienes defienden la democracia liberal y quienes defienden el populismo y el nacionalismo y las fórmulas radicales que acaban con los sistemas democráticos. Y todos los que defendemos un orden de racionalidad, un orden de convivencia democrática, la continuidad de esa obra extraordinaria de reconciliación que fue la España del año 78, tenemos que trabajar juntos. ¿Que somos distintos en ese espacio? Por supuesto. Ahí hay gente que uno tradicionalmente llamaría muy conservadores, hay gente muy liberal, hay socialdemócratas, hay ácratas, hay gente que nunca se ha vinculado a la política y que desprecia la política, pero considera que ese sistema de convivencia es el mejor que nos hemos dado los españoles y que merece la pena trabajar y protegerlo y preservarlo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, que todo ese espacio de gente muy diferente intente reagruparse, no digo en unas siglas, porque eso va a ser muy complicado, probablemente en fórmulas distintas de colaboración, pero que trabajemos juntos. Y todo lo que sea, digamos, volar puentes o agredirnos unos a otros o enfrentarnos, creo que va en la mala dirección. Tenemos que trabajar para suturar y para construir. Tras su abrupta salida de la portavocía del PP en el Congreso, ¿cómo es su relación con Pablo Casado en estos momentos? ¿Hablan habitualmente? No, habitualmente no, pero es el presidente del partido, él tiene, en fin, toda la autoridad para ir marcando la línea del partido, y yo como diputada rasa y como parlamentaria, insisto, tengo algo muy importante que debemos tener todos los parlamentarios, que es nuestra voz. Es decir, yo lo decía el otro día en una frase que sintetiza un poco mi opinión, ¿no? La autoridad de un partido sobre el voto que la tiene no significa que tenga un monopolio sobre la voz. Los diputados no somos miembros de una secta. Un grupo parlamentario, un partido político en general, hablemos más allá del grupo parlamentario, no es un ejército de clones sin conciencia, ¿no? Cada cargo público, y lo sabrán cualquier persona que me conozca, tanto periodista o que conozca políticos o periodistas que hablan con políticos, sabe que cada persona y cada político tiene su percepción de las cosas, no todos están cortados con la misma tijera, no todos opinan lo mismo, no todos siguen, digamos, exactamente, idénticamente la consigna, ¿no? Somos, insisto, no somos miembros de una secta. En ese sentido, habla de la voz propia. Algunos de sus compañeros dicen que usted es una youtuber. ¿Su canal en YouTube es una forma de tener voz una vez que el Partido Popular, bueno, le ha limitado su presencia en el hemiciclo y no le ha dado ninguna de las comisiones que pidió en su día?
Mira, lo del youtuber, un día me lo preguntaron el primer día en una entrevista, en este caso en Cataluña, en la cadena SER, y yo contesté y repito lo mismo hoy, ¿no? No por usar teléfonos nos llaman telefonistas, ¿no? El canal de YouTube es uno de los muchos mecanismos con que contamos las personas que vivimos en el mundo contemporáneo para comunicarnos con otros seres humanos. Y para la política es muy útil, ¿no? Quienes tenemos opiniones, nos preocupa el mundo en el que vivimos, nos preocupa el futuro de nuestro país, queremos expresar esa preocupación y a su vez recibir las aportaciones de otras personas. Pues YouTube es un canal más precisamente para hacer eso, como hay tantos otros. Twitter es uno que se usa, hay muchos, ¿no? Y a partir de ahí, sí, es un canal muy eficaz para poder exactamente comunicarse. Y la comunicación es un paso imprescindible para la convivencia. Bueno, pues ahora me gustaría que le formularan algunas preguntas nuestros tertulianos que están hoy aquí con nosotros. Comenzamos con Ana Pedrero, por ejemplo. Bueno, buenas noches. Mi pregunta no va a tener que ver nada con Casado ni con el voto. Se va a dejar un poquito, más que nada porque creo que está muy comentado, ¿no? Ya en prensa. Yo coincido mucho con usted cuando se habla de cuestiones de feminismo y de mujeres, que no va por cuestiones de cupo, sino de valía. Y a lo mejor es un poco hipotética, pero usted, no sé, a mí me da la impresión de que el panorama español se ha metido como en un exceso de testosterona, de yo la tengo más larga, si me van a perdonar. ¿Usted cree que si el panorama político hubiese estado dominado por Susana Díaz, por Soraya y por Inés Arrimada, hubiésemos llegado a este mismo panorama de desencuentros a la hora del gobierno? Pues insisto que yo no soy capaz de juzgar a las personas, no creo que el sexo de las personas condicione sus conductas. Es decir, no por ser mujer me parece que necesariamente se va a ser mejor gobernante o más pacífica en las formas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a lo muy concreto, entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, yo opté claramente por Pablo Casado. Yo en esa época era periodista, no era digamos, militante votante del partido, pero esa era mi opción ideológica y política, ¿no? Inés Arrimadas me parece una política magnífica, estupenda. En su día, cuando estuve en Cataluña, fui de número 1 por la lista del Partido Popular y recuerdo que le ofrecí a ella encabezarla en aras de eso que llamábamos en su época España Suma, ¿no? Con lo cual, realmente juzgo a las personas por ningún criterio que no sea estrictamente el de su capacidad, valía y de sus hechos y sus conductas. Y de hecho creo que uno de los grandes problemas contemporáneos, y Miguel Ángel Quintana Paz ha estudiado y hemos debatido mucho sobre eso, es precisamente la obsesión identitaria. El hecho de juzgar a las personas en función de atributos arbitrarios como pueden ser el color de la piel, el sexo, la orientación sexual, otras cuestiones que no tienen que ver con la conducta o con los hechos. Pues Miguel Ángel Quintana Paz también le va a preguntar. Hola, Cayetana. Me advierto ya a los telespectadores que me gustaría hablar de usted a Cayetana. Hemos organizado aquí en Valladolid durante ya 4 ediciones, nada más y nada menos en verano. Bueno, os podéis tutear, hay una buena relación. Un curso, efectivamente, hemos organizado un curso que esperamos, este año se ha interrumpido por la pandemia, esperamos en el próximo retomar, en el cual Cayetana es codirectora junto conmigo y junto con Arcadia Espada. Un curso dedicado a estos asuntos, ¿no? A los asuntos de las libertades profundas, de aquello que da vida a nuestras democracias. Cayetana, yo creo que precisamente una de las bazas que tú juegas en la política española es esa, la de poder aportar ideas, la de elevar el nivel de la discusión y llenar nuestros debates de ideas. Pero a mí me preocupa que precisamente el que sería el candidato a la presidencia de tu partido, el que potencialmente podría unir esa mayoría de 176 diputados de la que tú hablabas, es un hombre que gracias precisamente a ti sabemos que en este verano manifestó que a él no le importa la batalla de las ideas. Manifestó que él no quiere que el Partido Popular lidere un proyecto para España con unas ideas determinadas, sino que dijo que lo contrario, que es el Partido Popular tiene que ir un poco a donde vaya la sociedad, y si la sociedad va para allá, pues iremos para allá, si va para el otro lado, para allá, que eso es la definición de un partido vacío de ideas. Por lo tanto, ¿hasta qué punto crees que podemos confiar los ciudadanos en alguien como Pablo Casado con esas características? La pregunta es muy interesante. ¿Con qué características? Sí, puede ser breve. Con alguien que rechaza. A veces se oye alguien que rechaza la batalla de las ideas. No, lo he escuchado perfectamente. Vamos a escuchar a Cayetana.
Perdóname, no, es que de pronto hay como un pequeño eco y además se solapaban las intervenciones. No, la batalla de las ideas, yo he dicho, hay que darla y el Partido Popular la tiene que dar. Y creo que una de las maneras precisamente de reagrupar un enorme espacio racional es con la batalla de las ideas. Esta que estamos hablando de la batalla identitaria, por ejemplo, no solamente permite a muchas personas que se fueron a Vox quizás por estos asuntos volver al Partido Popular, sino precisamente mucha gente en la izquierda, eso que yo llamo, ¿no?, los progresistas ilustrados, los antiidentitarios, los Félix Ovejero de la vida, por entendernos, que es la verdadera izquierda, la izquierda que cree en la igualdad y no en la identidad, ¿no?, que no derrapó por la pendiente identitaria que empezó en los años 60 y que ha desembocado en los delirios contemporáneos, ¿no? Con lo cual la batalla de las ideas es esencial y yo creo que el Partido Popular la va a tener que dar para poder reagrupar ese espacio y además a veces crees que depende solamente de ti darla o no darla, ¿no? Y es que a veces te obligan a tener que darla y eso va a pasar, ¿no? Al margen de la pandemia, al margen de los dramas que vamos a tener que resolver de índole social y económica, va a haber mucha batalla cultural que dar. Entre otras cosas, y intentaré ser breve porque sé que tenemos poco tiempo, yo lo he explicado con la metáfora del plano inclinado, ¿no? España es un tablero inclinado y normalmente la izquierda y los nacionalismos están arriba del tablero y los liberales y conservadores están debajo del tablero. Estos de arriba siempre han gozado de una superioridad moral, ¿no?, probablemente vinculada con la historia española, ¿no?, la idea del antifranquismo como fuente de absoluta legitimidad moral. Y los liberales y los conservadores siempre han estado debajo del tablero, entonces pueden a veces conseguir ganar las elecciones, pero esas victorias son muchas veces pírricas porque el tablero mediático y cultural sigue estando así. Y por eso parte de la batalla que va a tener que dar Pablo Casado y el Partido Popular, le guste o no, es intentar nivelar ese tablero para que juguemos en igualdad de condiciones. Y eso es plantar cara muchas veces a la izquierda del nacionalismo en su terreno, decir ustedes no tienen la superioridad moral, ustedes no tienen la supremacía de la razón, ni de los sentimientos. Va a escuchar ya la última pregunta y le voy a pedir que sea muy breve a modo de titular con la respuesta. Sí, Maite. buenas noches y prometo ser muy breve y creo que la Intentaré. respuesta será breve. Dada esta voz propia que mantiene esta batalla, que mantiene por tener también una batalla de ideas dentro del partido, no sé cuánto tiempo va a poder estar Cayetana Álvarez de Toledo dentro del PP. Pero eso es un pronóstico, un augurio o un Entonces, si usted va a poder deseo, aguantar, ¿o qué es? No, es una pregunta, sin más. No sé, mire, una vez en una... Voy a ser muy breve. Es muy difícil la respuesta, es decir, el tiempo va diciendo y dictando cómo pasan las cosas, pero le diré una cosa que le puede servir, ¿no? En una de estas tremendas juntas de portavoces en el Congreso, cuando se cerró el Parlamento, yo insistía y daba una batalla cada martes en la Junta de Portavoces para que se abriera el Congreso y los demás grupos parlamentarios no estaban interesados. Vox sí en abrirlo, pero el resto realmente no, más bien estaban encantados con que estuviera cerrado. Y dijo, en una de estas juntas de portavoces, dijo Gabriel Rufián, ante mi enésima insistencia de que había que abrir el Congreso de Diputados, dijo: Álvarez de Toledo es inasequible al desaliento. Y yo me quedé con esa frase y lo considero uno de los mayores elogios que me han hecho, ¿no? Soy inasequible al desaliento. Pues Cayetana Álvarez de Toledo, gracias por atender a Castilla y León Televisión y bueno, si en breve puede venir por aquí, nos podemos mover entre comunidades, aquí la esperamos en este plato, en Cuestión de Prioridades. Gracias. Se lo agradezco muchísimo y un abrazo a todos.